gracia puedo entrar, por ti quiero estar. En mi vida tu verdad, vida, tu palabra es vida eterna. Dile, vivo por ti, vivo por ti. Yo seré tu vida mostraré. Vivo por ti, por tu verdad. Que tu reino, Dios, venga con poder. Que se haga tu voluntad. Donde tú estás, fluye salvación. Quiero más de ti, más de ti. Dígalo con fuerza, Señor, vivo por ti, Señor, por tu verdad, Señor Jesús. Venga, venga, Señor, vivo por ti, por tu verdad, Señor Jesús. Vivo por ti, por tu verdad. Te anhelo a ti, por tu verdad. Que tu reino, Dios, venga con poder. Que se haga tu voluntad, Señor, aquí en la tierra como en el cielo, Señor Jesús. Donde tú estás, fluye salvación. Quiero más de ti, Señor. Menos más de ti, Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Bendecimos, Señor. Bendecimos, Señor Jesús. Tú eres nuestro Dios y nuestro Salvador. Amén. Te bendecimos, Señor. Tú eres nuestro Dios, Señor Jesús. Tú eres nuestro Dios, Señor Jesús. Padre, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a nosotros, Señor, a ser instrumentos de tu gloria, Señor. Ayúdanos, Señor, a llevar tu palabra a tiempo y fuera de tiempo. Señores, el mundo y Satanás no están jugando. Cada vez más es más difícil uno encontrar honestidad, uno encontrar sabiduría, uno encontrar las cosas que valen la pena en la vida. Solamente Dios puede llevarnos a mejores lugares. Y yo te recomiendo que afirmes tus pasos en Dios, que busques del Señor, que seas luz donde quiera que tú estés. Porque Satanás no está jugando y no te está esperando a que tú pienses. Satanás está viendo a quién puede hacer que se le embrome su vida, que pierda su alma. Y si tú no quieres pensar, bueno, está bien, Satanás, lo que tú quieras, yo no creo en eso. Ok, tu carne, que te hace pecar
todos los días y que va en contra de Dios en todo momento. Entonces, si no buscamos a Dios en espíritu y en verdad, si no clamamos al Señor y le cantamos a Él, pero también le entregamos nuestras preocupaciones a Él, ¿qué hacemos aquí? Nosotros adoramos al Señor con pasión, pero la adoración es un reflejo de tu intimidad con Dios. Y hablamos de intimidad con Dios en la serie pasada. Entonces busca de decirle al Señor: Señor, ayúdame a conectarme contigo, Señor. Yo quiero amarte, quiero creer en ti. Tú eres real y yo lo sé. Aunque mi mente y mi corazón a veces me desubiquen y me digan que no es así, yo sé que tú eres real y que tú existes. Y que si yo vengo a una iglesia, yo estoy aprendiendo cómo vivir una mejor vida y cómo darle ese testimonio a las personas que no te conocen, a mi trabajo, a mi familia, en la calle. Sea luz, mi hermano, que Dios viene por su iglesia. Amén. Bendiciones, mis hermanos. Podemos estar sentados. Muy bien, señores, y nos preparamos en este momento para el mensaje de la palabra del Señor. Y la semana pasada nosotros estábamos hablando de tentación. Tomamos como punto de partida ese pasaje en Lucas capítulo 4, en donde Jesús es llevado al desierto y es tentado por Satanás. En la primera respuesta de Jesús, este personaje que en el norte de nuestro país le llaman Pancuco, el diablo, Satán, el Señor le aclara que el hombre no solamente vive de pan, no solamente es sostenido por el alimento físico, sino que también vive con el alimento de toda palabra que sale de la boca de Dios. Llamo la atención a esto: es toda palabra, no es alguna palabra, es toda palabra. Y en esa simple frase hay dos verdades. La primera es esta: Dios habla. Y espero que se le meta en la cabeza: Dios habla. Dos, no estar atento a su palabra, a lo que Él habla. Y no me refiero solamente a lo que tenemos en las Escrituras, sino a lo que Dios pueda decirnos a través de alguien o de diferentes maneras. Nos deja hambrientos continuamente. De hecho, esa sensación que pueden tener algunos de insatisfacción, de que falta algo, muchas veces es porque quizás estás con todo el alimento que necesitas, pero te falta el alimento de la palabra del Señor. Y los que son mis amigos en redes sociales saben que en mi biografía dice esquizofrénico por Dios. Y a veces me preguntan de dónde viene la frase. La frase viene de ¿de dónde salieron estas tres palabras? Viene de una frase de una comediante norteamericana, se llama Lily Tomlin. Y Lily Tomlin decía: ¿por qué será que cuando hablamos con Dios le llamamos oración, pero cuando Dios habla con nosotros le llamamos esquizofrenia? ¿Por qué la gente se encuentra raro que Dios nos hable, pero no se encuentra raro que nosotros hablemos con Dios? Porque si nosotros hablamos con Dios, y está hablando una persona que hasta donde sé, estaba hablando una persona que hasta donde sé no tiene una relación con Dios. Si nosotros hablamos con Dios, no podemos creer que Dios también habla con nosotros. Y partiendo de ahí, yo quiero que hoy nosotros conversemos sobre esa verdad. Yo quiero que te des cuenta que Dios nos habla continuamente, de diferentes maneras, que no es raro, que no debería ser raro. Y quiero que veamos las dinámicas envueltas en este Dios hablarnos a nosotros, pero que también evitemos errores comunes en cuanto a Dios me habla. Y yo soy como algunos de ustedes, yo me friqueo inmediatamente cuando una persona me dice todos los días: porque Dios me dijo. Y al otro día: porque Dios me dijo. Porque Dios me dijo. Hay gente que Dios le dice hasta cuando deben ir al baño. Es como: Señor, ¿debo ir al baño en este momento? Tampoco así. Entonces, veamos. Y quiero partir de una historia peculiar que está en Primera de Reyes capítulo 13, del 1 al 10. Vamos a ver un poquito la historia, la vamos a pausar, vamos a desarrollar un poco en el tema. No es
lamentablemente no tenemos el tiempo para profundizar todo lo que deberíamos de profundizar en él, pero sí me gustaría que sea un empujoncito para que ustedes sigan profundizando en esa dirección. Primera de Reyes capítulo 13 del 1 al 10 y dice así. Y bueno, el contexto. Un capítulo antes vemos que el reino de Israel se ha dividido en dos reinos. Los judíos que viven al sur y los israelitas que viven al norte. Los judíos lo formaban dos tribus y los israelitas lo formaban las otras 10 tribus de las 12 tribus de Israel. Existía un problema con los reinos del norte y era que en Jerusalén era que todos adoraban, pero Jerusalén está en Judea. El rey dice: si yo permito que la gente siga yendo a Judea, yo voy a perder el poder. Así que necesito hacer 2 santuarios. E hizo un santuario al sur y otro al norte. Uno en Betel y otro en Dan, que era la punta norte, colindando con Siria. Pero hizo santuarios paganos, becerros de oro con que la gente adorara. Y obviamente esto desagradó al Señor. Y el Señor mandó un profeta, y es la historia que vamos a ver ahora. Dice: mientras Jeroboam estaba frente al altar de Betel, dispuesto a quemar incienso, un profeta de Judá llegó a Betel por órdenes del Señor y comenzó a hablar en contra del altar y dijo: altar, altar, así ha dicho el Señor, la dinastía de David va a tener un descendiente, se llamará Josías. Y él sacrificará sobre ti a los sacerdotes que sobre ti queman incienso. En lugar de incienso, sobre ti se quemarán huesos humanos. Ese mismo día, el profeta dijo: como señal de que el Señor ha hablado, el altar se hará pedazos y las cenizas que hay en él serán esparcidas. Cuando el rey Jeroboam escuchó las palabras que aquel varón de Dios pronunció en contra del altar de Belén, lleno de ira, extendió el brazo y ordenó: deténganlo. Pero el brazo que había extendido se le secó y ya no lo pudo doblar. Y en efecto, el altar se hizo pedazos y las cenizas se esparcieron, con lo que se cumplió la señal que el varón de Dios había anunciado por órdenes del Señor. Entonces el rey le dijo al varón de Dios: te pido, te ruego que ruegues por mí ante el Señor tu Dios para que mi brazo sea sanado. El varón de Dios rogó al Señor y el brazo del rey fue sanado y volvió a estar como antes. Atiendan ahora, ok. Quiero que estos próximos 3 versículos lo agarren hasta el final. Amén. Entonces el rey le dijo al varón de Dios: ven a comer a mi palacio, quiero hacerte un regalo. Pero el varón de Dios contestó: aun si me dieras la mitad de tu palacio, no podría acompañarte. Tampoco podría comer ni beber agua en este lugar. El Señor, ¿quién? El Señor me dio órdenes precisas. Lo repito, el Señor me dio órdenes precisas. Y atiendan, perdón que les enfatice, pero este pasaje en específico da en el punto, en el error que muchos cometen cuando entienden que Dios le habló. El Señor me dio órdenes precisas, me dijo: no comas ni bebas nada, ni regreses por el mismo camino. Y el profeta volvió por otro camino y no por el que había tomado para ir a Belén. Pausa. Y perdón a la policía de las prédicas que nos ven ahora o en el futuro y que les gusta la prédica versículo por versículo. Vamos ahí, agarren ahí. Dios habla, repito, y lo hace primariamente a través de su palabra, la Biblia. Yo les puedo decir un sinnúmero de ocasiones en el que he abierto la Biblia, no al azar, no di que de Tim Marín de Dopingüe, Cucramacratitere fue el inglés de los cepada y mató 43 al zapato 49. ¿Quién fue? O Mateo o Juan. No. O sea, literalmente en lo que me tocaba hoy, y me dio exactamente en lo que yo necesitaba escuchar en ese día, lo que yo le estaba preguntando al Señor. ¿A quién Dios le ha hablado así?
hay momentos en que Dios lo ha hecho por su palabra a través de otra persona. Y yo he estado sentado en un lugar en donde se está predicando y lo que se lee, ni siquiera la prédica, lo que se lee es como o me abajo o me da. Ok, Señor, entendí. ¿A quién le ha pasado eso? Y es muy loco porque ahora pensando esto, Dios también me ha hablado a través de libros de otros creyentes. Una vez un libro que estaba leyendo, Noel y yo teníamos que tomar una decisión difícil. Y recuerdo que era un domingo en la noche y ese domingo en la noche yo había decidido poner esa decisión delante del Señor. Y exactamente en la página, yo oré en ese momento. Y exactamente en la página, diciéndole al Señor que me hablara. Exactamente en la página que me tocaba ese día, el título del capítulo que yo iba a leer era la respuesta de Dios. Yo dejé el libro y dije, ok, Señor, entendí. No sé a quién le ha pasado eso, a mí sí. Dios habla. Dios habla en nuestros pensamientos. Hace días conté que el Señor puso un nombre en mi mente, hablé con esa persona y esa persona me dijo, escúchame, semana después fue Dios que te dijo que me llamara. Yo en mi sentir fue simplemente un nombre y fue llama a fulanito, como eso que tú tienes como, wow, hace mucho tiempo que yo no hablo con Pedro. ¿A quién le ha pasado eso? Pero yo estaba orando, así que lo llamé y Dios también puede hablarnos audiblemente. En muy raras ocasiones lo ha hecho, conmigo lo ha hecho. ¿Con quiénes más lo ha hecho? Si pueden levantar su mano de los que están aquí. Y ustedes están como, wow, ok, ¿quién fue? Y no hay nadie. Full. Y repito, esto no es un estudio profundo para que de alguna u otra manera nosotros podamos explayarnos en cada una de ellas, pero sí debo afirmar esto. Debemos aprender a escuchar a Dios porque Dios habla. Lo repito, debemos aprender a escuchar a Dios porque Dios habla. ¿Y por qué yo debería escuchar a Dios? Hay tres cosas principales que la palabra de Dios hace en nosotros. La palabra de Dios crea cosas nuevas en nuestras vidas. La palabra de Dios redime y la palabra de Dios nos dirige. De hecho, en la mayoría de los casos que preguntamos a Dios o que le pedimos que nos hable es porque necesitamos dirección. Y en muchos otros casos porque, y quizás en la mayoría, porque necesitamos redención, necesitamos que Dios cambie una situación. En otros casos porque necesitamos que Dios cree algo nuevo en nosotros, ¿sí o no? Y esto es lo que dice Jesús en Juan capítulo 6, versículo 33. Las palabras que yo les he hablado. En otra versión dice, las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Yo leyendo este versículo, preparándome para el mensaje de hoy, yo pensaba, wow, deberíamos de tomar más en serio las palabras que Dios nos habla a nosotros. Más en serio. No solamente esperando lo que nosotros queremos escuchar, sino también lo que Dios quiere decirnos. Porque muchas veces lo que Dios quiere decirnos es precisamente lo que no queremos escuchar. Pero lo que Dios quiere decirnos es precisamente lo que nos conviene. Y el Antiguo Testamento tiene pasajes muy interesantes también en esta misma dirección. Algunos no lo incluyen en el mensaje porque hay cuestiones confusas con respecto a la forma en que Dios habla y quizás entraremos ahí en un ratito. Pero hay pasajes interesantes como este que me encanta. Salmo 107, versículos 19 y 20 dice: en su angustia clamaron al Señor y Él los libró de su aflicción. ¿Cómo dice que los libró? ¿Los que leen? ¿Cómo? La palabra de Dios tiene algo que genera cosas nuevas. La simple pronunciación de palabras de parte de Dios puede hacer cosas nuevas en nosotros. Algo que no pasa necesariamente conmigo o contigo. De hecho,
Han leído Génesis capítulo 1, Dios dice que sea la luz y fue la luz, y Dios dice que se haga tal cosa y fue tal cosa, y Dios dice que haga tal cosa y fue tal cosa. Esas cosas obviamente fluyeron del pensamiento de Dios y fueron hechas palabras y Dios la creó. Muchas veces tenemos como en la mente un pensamiento como vamos a hacer una lasaña. Pero tú no puedes decir que se haga la lasaña. Porque ¿qué va a pasar? Nada. Tus palabras pueden influir, pero tus palabras no pueden crear. Y aquí voy a un punto muy importante. Muchas veces, y hay cuestiones exageradísimas de ciertos pensamientos cristianos donde entienden que la palabra del creyente crea cosas. Han oído de declarar, de confesar, de decir, de hablar. Yo he estado en puntos donde yo digo, wow, me siento mal. No lo declares. No lo diga, porque entienden no solamente que mis palabras pueden crear algo bueno, sino que mis palabras también pueden crear algo malo. Yo he estado en espacios donde dice, declaramos en este momento que el Señor, ¿cómo así? Tú le mandas a Dios. Y es un camino que lleva continuamente a la decepción, ¿sí o no? Algunos de ustedes declaraban en otros tiempos, pero ya no declaran, sino que descansan en el Señor. Y algo muy importante que nosotros tenemos que entender, que va en esa misma dirección, nosotros no tenemos autoridad, no tenemos el control, sino que estamos bajo autoridad. El yo decir que mi palabra crea cosas está expresando yo estoy en el control. Yo estoy en el control de lo bueno y de lo malo, por más que quieran basarlo en ciertos versículos bíblicos. Pero lamentablemente quien está en el control, ¿quién es? Dios. Nosotros estamos bajo autoridad. Y hay un pasaje que va en esa dirección. En Mateo capítulo 8 del 5 al 13 encontramos la historia del centurión que tiene un criado que está enfermo y manda a un grupo de amigos y de oficiales de la sinagoga a que vayan donde Jesús y le digan, por favor, ven y sana a mi criado. Cuando Jesús va de camino, esta persona en un pasaje manda a alguien, en otro pasaje él mismo va delante del Señor y le dice, algunos se lo saben porque los que eran católicos en toda la misa dicen, Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarlo, ¿sí o no? El tipo se arrodilla delante de Jesús y dice, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero di la palabra y mi siervo será sanado. Un par de cosas ahí. Él sabía que si Jesús entraba en su casa, se iba a contaminar. Y no lo iban a dejar entrar al templo o a la sinagoga. Así que está haciendo un acto de compasión hacia Jesús. Pero al mismo tiempo, esto es lo que dice. Porque yo soy una persona de autoridad y estoy bajo autoridad. Y cuando yo le digo a alguien, haz, él hace. Y cuando yo le digo a alguien, ve, él va. Di la palabra. ¿Qué él dijo? Yo estoy en control. No, tú estás en control. Di la palabra si tú quieres. ¿Y qué dijo Jesús? Wow, yo no he encontrado en todo Israel una fe como esta. No la he encontrado. Fíjense en este hombre porque hasta el final de los tiempos, y no sé si es el final, pero es algo muy parecido, se va a estar hablando de él. Que él creía que Jesús no necesitaba estar presente para hacerlo, sino que tenía la autoridad para mandarlo y realizarlo. Y se humilló delante de él y lo hizo. Dios habla. Y te hago una pregunta, ¿seguro que no has escuchado a Dios? Y hago esta pregunta porque mucha gente dice, ¿por qué Dios le habla a aquel y Dios le habla a lo otro y a mí no me habla? ¿Seguro? Hay otras cosas que pasan cuando Dios se comunica con nosotros. Dios expresa sus pensamientos, Dios expresa su carácter y Dios nos muestra sus propósitos. Y con estas tres cosas yo creo que nosotros deberíamos estar convencidos no solamente de que Dios habla, sino deberíamos desear que Dios nos hable. Deberíamos afinar nuestros oídos para escuchar lo que Dios tiene que decirnos. Y en conexión con esto, el libro de Isaías dice, Isaías capítulo 55, versículos 8 al 12, el Señor ha dicho, mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni mis caminos son sus caminos. Así como los cielos son más altos que la tierra, también mis caminos y mis pensamientos
son más altos que los caminos y los pensamientos de ustedes. Así como la lluvia y la nieve caen de los cielos y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, con lo que dan semilla para el que siembra y pan para el que come. Así también mi palabra, cuando sale de mi boca, no vuelve a mí vacía, sino que hace todo lo que yo quiero y tiene éxito en todo aquello para lo cual la envié. Y a consecuencia de esto, dice la parte final, ustedes saldrán con alegría y volverán en paz. ¿Estás seguro que Dios no te ha hablado? ¿O probablemente no quieres escuchar a Dios? Como creyentes, deberíamos tomarnos muy en serio el ejercicio de afinar nuestros oídos para entender cómo Dios habla, para entender el idioma de Dios y cómo Dios se nos está expresando a nosotros y lo que Dios quiere decirnos. Por eso, en aprender cómo Dios habla, hay dos cosas sumamente importantes y probablemente lo que fallamos: tener una relación correcta con las Escrituras, con su palabra, y tener una relación correcta con una vida de oración. Tú no vas a saber cómo Dios habla si no pasas tiempo con Dios. Y tú vas a confundir palabras de Dios si tú no conoces lo que Dios ya ha dicho. ¿Por qué? Porque Dios no va a decir nada que contradiga su palabra. Hay momentos en que yo he escuchado a gente diciendo, y aquí algunos venimos de ese tipo de ambiente. Yo escuché personas diciéndole a una pareja desde el altar: ustedes tienen que divorciarse, dice el Señor. ¿Qué dice la Biblia? O sea, ¿qué dice la Biblia? Full. ¿Ustedes creen que Dios va a pedir eso? Lamentablemente hay situaciones donde parejas tienen que separarse por alguna razón. Pero, pregunto, ¿ustedes creen que lo diría Dios? Lamentablemente esta pareja aceptó esta palabra como palabra de Dios y se divorciaron. La mujer se casó con el profeta. Lo voy a dejar que dijeran todo el asunto. Lo vi con noviazgos esos también. Y con noviazgos como más cosas, pero noviazgos que iban en una muy buena dirección. El Señor le dice que tienen que separarse en este momento. No es la voluntad de Dios que tú estés con esa persona. Y se separaron. Y la muchacha casi se casa con el profeta. Lo vi más de una vez. El matrimonio en cierto modo es crítico. Y por eso nuestro fundamento desde lo que Dios habla tiene siempre que estar en conexión con la palabra. Pero aparte de eso, cuando alguien te dice que Dios le dijo que te dijera a ti cierta palabra, ¿qué hay dentro de ti como creyente? ¿Qué tú tienes? Alguien me lo diga, por favor, en voz muy alta. ¿Qué hay dentro de ti? ¿Con qué fuimos sellados? Entonces, si Dios le dice una palabra a alguien, dile: perfecto, yo le voy a pedir a Dios que me lo confirme también a mí y que me hable. Porque si Dios es capaz de hablarte a ti y yo no estaba prestando atención, ahora yo le voy a decir: Señor, yo no te estaba prestando atención, dime qué es lo que. Y Dios que hable. Para todo lo que tú tengas que parar, pero Dios también te va a hablar. Y esa es una de las cosas en las que nosotros estamos equivocados. La primera cosa es que Dios puede hablar en contra de su palabra. La segunda cosa es que Dios solamente le habla a un grupo de personas y esa palabra pone a esa persona en autoridad sobre nosotros. No, probablemente Dios de alguna otra forma va a confirmar, si es palabra de Dios, esa palabra en ti. Dios me ha dicho cosas duras que yo no quería escuchar, pero algo dentro de mí me dijo: eso fue Dios que lo dijo. En otros momentos Dios dijo otras cosas y yo me quedé como y oré. En algunos casos no era la voluntad de Dios, en otros casos sí era la voluntad de Dios. Pero para tú hacer este ejercicio, tú tienes que creer que Dios habla.
Y no solamente lo hace a través de un grupo exclusivo de personas. Junto a eso está nuestra mala experiencia de cómo son las personas con la palabra, especialmente en este país. Nosotros hemos aprendido a restarle importancia a lo que la gente dice. Antes la gente hacía un trato con palabras, ahora no se puede eso. Por ejemplo, en 5 minutos. ¿Qué significa eso en dominicano? Estoy saliendo. Vamos de camino. Mi amor, me voy a bañar. Hey, yo te llamo. ¿Y qué tú haces cuando tú escuchas ese tipo de cosas? Es más, hay momentos, no me lo reveló carne ni sangre. Hay momentos en que tú estás con una gente y te dice, mira, sí, tenemos que hablar de eso, yo te llamo. Tú estás al lado de otra persona, cuando esa persona se va, tú dices, psst. Y que ok, espero tu llamada. En la eternidad, cantando en el frente al trono del Señor. Y en cierto modo hemos también despreciado un poco lo que Dios pueda decirnos a nosotros. Eso ha caído en esa dirección, pero debemos recordar algo. Números capítulo, y si me ayudan allá porque esto no está funcionando, Números capítulo 23 versículo 19 dice: Dios no es un simple mortal para que mienta o cambie de parecer. Si Él habla, ciertamente actuará. Si Él dice algo, lo lleva a cabo. Y te voy a decir algo, para lo que dicen en 5 minutos y en media hora, o lo que dicen te llamo y nunca llaman, o lo que dicen ok, nos vemos en un rato y no van, o lo que dicen salí de mi casa pero están bañándose, también aplica para nosotros. Mateo capítulo 5 versículo 37 dice: cuando digan algo, que sea sí, sí, o no, no. Porque lo que es más de esto, ¿de dónde viene? Antes de dominicanos somos cristianos. O ponlo así, somos buenos dominicanos cristianos, o colombianos cristianos, o argentinos cristianos, o guatemaltecos cristianos, o costarricenses cristianos, o estadounidenses cristianos. Esta es una iglesia internacional, lo siento. Cuando Dios habla, no cambia de parecer. Por eso algo que yo siempre le digo a la gente: si Dios te habló, asegúrate que fue Dios. Asegúrate que fue Dios. Y con esto vuelvo a la historia que nosotros teníamos al principio. El 9 y el 10 que le dije que agarraban ahí, dice el profeta: el Señor me dio órdenes precisas. Me dijo: no comas ni bebas nada, ni regreses por el mismo camino. Y el profeta volvió por otro camino y no por el que había tomado para ir a Betel. Si me ayudan ahí atrás, gracias. Próximo. Al continuar la historia, y no voy a leerlo completo, dice que un profeta más viejo escuchó lo que estaba pasando. Y cuando escuchó, le preguntó a su hijo y le dijo: ¿por dónde se fue el profeta? Se fue por ahí. Ensíllame el burro, voy para allá. Le dio. Dice el versículo 14: y se fue por el camino que había tomado el varón de Dios. Poco después lo halló sentado a la sombra de una encina. Se detuvo y le preguntó: ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? El varón le respondió: sí, yo soy. Entonces el viejo profeta le dijo: ven a mi casa y come pan conmigo. Pero el varón de Dios le respondió: no puedo volver contigo ni acompañarte, ni tampoco puedo comer ni beber agua en este lugar. Cuando leo esta historia pienso: este tipo pecó de hablar mucho. Porque el Señor me dijo: no comas pan ni bebas agua allí, ni regreses por el mismo camino. Pero el viejo profeta lo engañó y le dijo, próximo slide por favor. Ok, gracias. El viejo profeta le engañó y le dijo: yo, lo mismo que tú, también soy profeta. Un ángel me habló de parte de Dios y me dijo: llévalo a tu casa para que coma pan y beba agua. Y el varón de Dios lo acompañó a su casa. Y el final dice el varón, ahora hablando sí de Dios, versículo 21: así dice el Señor, por haberte rebelado contra el mandato del Señor y por no haber obedecido el mandamiento del Señor tu Dios, y por haber regresado para comer pan y beber agua en donde el Señor te ordenó que no lo hicieras, tu cuerpo no será sepultado
con tus padres. Y pueden continuar leyendo la historia. Y siempre pienso en esto, cada vez que la leo, de pila de gente que me han dicho en su vida, Dios me dijo que hiciera tal cosa. 2 semanas después, Dios le dijo que hiciera otra. ¿Cómo Dios puede actuar en oposición a lo que ya dijo? Dios es loco. ¿Cómo? Claro que no, ¿verdad? ¿Quién lo dijo? Derek, vocéalo. ¿Dios es loco? No, le dio vergüenza. No, Dios no es loco. Si Dios te dice, esto es lo que hay, y tú confirmaste que es la palabra del Señor, Dios no va a cambiar su palabra 2 semanas después. Dios no va a cambiar su palabra 1 semana después, ni que yo lo diga, ni que lo diga nadie. ¿Por qué tanta ambivalencia con lo que Dios puede decirnos, con lo que Dios puede hablarnos? Porque no creemos que Dios nos habla. Y somos manejados por lo que otros nos dicen que Dios le dijo. Porque estamos buscando palabra de Dios en otros, en vez de nosotros aprender a escuchar a Dios. Porque estamos sedientos de quién tiene el mensaje nuevo, quién tiene la próxima novedad, quién dice la cosa más bacana. Pero no estamos sedientos de afinar nuestros oídos para el Dios que ha puesto su Espíritu Santo en nosotros, que también nos habla, nos hable. Y esto es un llamado a un cambio de dirección. El cambio de dirección es aprende a escuchar a Dios. Esta historia nos enseña que Dios no es un relajo. Dios no cambia lo que dice. Como nosotros cambiamos de parecer y decimos cosas para salir del paso. Cuando dices que Dios te dijo algo contrario a lo que Dios dijo, evalúa. Porque hay serios problemas. Y o la palabra primaria fue mentira, o te hablaron mentira, o tú te estás mintiendo a ti mismo. Necesitamos la oración para mantenernos conectados en intimidad con Dios y aprender a escucharlo mejor. Pero también Dios no habla en cosas opuestas a su palabra. Necesitamos una relación correcta con las Escrituras. En hablarnos, Dios mantiene lo dicho. Lo digo nuevamente. En hablarnos, Dios mantiene lo dicho. Lo que hay que aprender es afinación. Estar atentos a los momentos en que parece que Dios nos está hablando. ¿Por qué es importante que Dios nos hable? ¿Cuál es el empecinamiento, Fausto? Yo sé que hay gente que no quiere escuchar la voz de Dios. Es importante que Dios nos hable porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. ¿Sientes hambre emocional? Su voz. ¿Sientes hambre espiritual? ¿Sientes hambre racional? Yo creo que su voz para ti, que tiene su espíritu, es la respuesta. Y esto no solamente se trata de lo que Dios te va a decir para tú decirle a otro. Se trata de que Dios quiere guiarte. Pero Dios no te va a guiar en esa bendita locura tripolar en donde un día te dice una cosa y otro día te dice otra. No lo va a hacer. Al contrario, revisa bien, porque Dios no cambia de parecer ni es hijo de hombre para hablar mentira. De hecho, nosotros también deberíamos de mantener un mismo parecer. Hermano, hermana, Dios te quiere hablar. De hecho, Dios te está hablando. Probablemente lo que tú te estás preguntando, Dios te lo está diciendo. Primero afila tus oídos y luego pon tu corazón en orden, porque puede ser que para lo que Dios te está diciendo es necesario que abroches el cinturón. Porque puede llevarte a rutas que no quieres ir, pero son las rutas más convenientes para tu vida. ¿Te puedes poner de pie conmigo? Vamos a orar. Y yo quiero ir en varias direcciones hoy mientras oramos, porque obviamente esto nos toca de diferentes maneras. Yo me he propuesto en mi vida a aprender a escuchar la voz de Dios. Pero también a esperar que Dios me hable. Y estar atento, porque su voz puede venir desde otros, desde su palabra. Su voz puede venir en mis pensamientos
y yo tengo que aprender a distinguir entre lo que yo pienso y lo que Dios me está diciendo, su voz puede venir audiblemente. Debo estar atento también porque Dios me ha dado capacidades racionales para poder comparar y tomar buenas decisiones. De ver habilidades con las cuales actuar y con las cuales poder moverme y hacer que una situación cambie. Pero hay momentos en que yo he tratado todo y yo necesito estar claro, y ahí necesito la voz de Dios. Y es ahí donde he decidido en mi vida personal abrirme y decirle: dime qué es lo que. Junto a eso también la decisión de lo que tú me digas, yo le voy a dar. Dios quiere hablarte, Dios quiere hablarte. Dios quiere guiarte. Pero tanto nuestro oído como nuestra mente como nuestro corazón deben estar afilados y en orden. Entonces, si Dios te dijo algo recientemente y tú sentiste que después te dijo otra cosa, suelta lo segundo. Ya. Y asegúrate que lo primero haya sido la voz de Dios. Y esa es la primera oración para ese grupo. Hay un segundo grupo. Dios no me habla, yo no lo escucho. Entonces vamos a pedir al Espíritu de Dios que te dé la constancia y la paciencia de estar en oración y de interactuar con su palabra. Que afine tus oídos, tu mente, y que tengas un espíritu dispuesto para escuchar a Dios. Pídeselo a Dios. Eres de los que están buscando palabra por todos los lados y está tan confundido que ya tú ni sabes lo que crees. Pausa un momento, todo eso es ruido. Entra al silencio del Señor y dile: Señor, dame templanza para aprender a escuchar tu voz. Si estás en uno de estos tres grupos, antes de que oremos juntos, ora al Señor. Y por último, si eres de los que Dios, entiendes que Dios te habla, que seguro aquí hay, dile: Señor, dame sabiduría para actuar de acuerdo a tu voz. Esos 4 grupos, este es tu tiempo con Dios. Gracias, Señor. Oremos juntos. Señor, gracias porque tú creas, tú redimes, tú sanas, restauras a través de tu palabra. Una palabra de salvación ha transformado la vida de todos los que estamos aquí. Hemos escuchado tu voz. Gracias, Señor, porque tú quieres guiarnos. Tú nos muestras tus propósitos, tú nos muestras tu carácter, tú nos muestras tus pensamientos a través de tu palabra, Señor. Y en el nombre de Jesús te pido por aquellos que quizás por ser manipulados por otros, que están todo el tiempo diciendo: Dios te dijo, dio esto, dio lo otro, han perdido la confianza en la palabra. Han perdido la confianza en que Dios le puede hablar personalmente, o los que han ido buscando por todos lados han perdido la convicción de que Dios puede, a través del Espíritu que está internamente en nosotros, Señor, que nos rodea, Dios puede decirle algo, Padre. Yo te pido que tú restaures en este momento, que tú hables a sus vidas en el nombre poderoso de Jesús. Señor, queremos que
nuestros oídos estén atentos para cuando tú quieras hablar. Queremos que nuestra mente esté dispuesta a procesar lo que tú quieras decirnos. Díselo al Señor. Queremos que ponerle voluntad a hacer lo que tu voluntad quieras cuando tú nos digas, Señor. Y te pido, Señor, por gente que está aquí pidiéndote que le hables. Han estado por días preguntándose qué tú quieres. Háblale, Señor. Háblale a ellos personalmente. Muéstratele, revélate por el poder de tu Espíritu. A gente que no cree que tú puedes guiarlo, háblale, Señor. No por empecinamiento, sino para que vean que tú y tu amor, como hemos cantado, es real. Y te pido por todos, para que nuestra palabra sea una. Cuando digamos sí, sí, cuando digamos no, no. Porque tu voluntad no es que actuemos como el maligno, sino que actuemos como nuestro Padre Celestial, que no miente ni cambia de parecer. Su palabra está firme para siempre. En el nombre de Jesús oramos y damos gracias diciendo amén. Dios te bendiga, Dios te guarde y vamos juntos a adorar al Señor. Tú has sido nuestro hogar, eterno y grande Dios. Antes de los montes crear, ante todo eres tú. No somos más que polvo, Dios. Al amanecer, danos paz, Señor, antes del día terminar. Que tus bondades no olvidemos, danos paz en tu amor. Cargó nuestro pecado, Jesús en esa cruz. En él nos refugiamos, la roca es nuestro Dios. Pues él murió y resucitó. Al amanecer, danos paz, Señor, antes del día terminar. Que tus bondades no olvidemos, danos paz en tu amor. Cuán breve la vida es para obtener, oh sabio corazón, al mostrar la sublime gracia de Cristo que nos das. Enséñanos cuán breve la vida es para obtener un sabio corazón, al mostrar la sublime gracia de
tus bondades no olvidemos. Danos paz en tu amor. Danos paz en tu amor. Danos paz en tu amor. Hola. Ahora sí. Buenas. Que Dios le bendiga a todos. Qué buen tiempo. Increíble la palabra de hoy y la alabanza ha sido increíble. Y ya llegando al final de nuestro servicio, gracias a todos por estar aquí. Y para que sepan que también nos reunimos en la semana las personas que nos ven por primera vez. Y tenemos pequeños grupos que se llaman discipulados, así nos mantenemos en comunidad durante la semana y aprendiendo del Señor cada día más. Tenemos los martes, el discipulados de jóvenes a las 8 de la noche. Todavía lo estamos haciendo por Zoom, pero pronto esperamos volver a vernos en físico y poder compartir todo ese espacio en persona. Los miércoles tenemos los mixtos, de igual manera a las 8 p.m. Pero un aplauso para los mixtos y para los jóvenes. Gracias. Súper. Los jueves tenemos los novios a las 8 p.m. Y si no me equivoco también tenemos a los esposos jóvenes. Los jueves. Sí, las parejas recién casadas de 0 a 4 años, si no me equivoco. ¿Están todos juntos ahora? ¡Ay, qué chulo! Pues ya saben, para los que no sabían como yo. Y nada, tenemos los matrimonios los jueves a las 8 p.m. Los sábados tenemos el círculo juvenil. Gracias. Digo, gloria al Señor. Nosotros sí nos estamos reuniendo de manera física en la Casa de los Prados a las 6:30 p.m. Débora me está haciendo señas para que lo diga bien. Algo importante, muy importante, ya estamos dando comida de nuevo. Digo, el sábado tuvimos chicharrón y todo el mundo vio la gloria del Señor por el mensaje, no por el chicharrón, pero hay que mencionarlo también. Y nada, eso también. Un recurso súper chulo que tenemos en el círculo es la Biblia completa. Si no la han comenzado, pueden comenzarla ahora mismo, es súper pero es una muy buena manera de leer la Biblia de tapa a tapa. Y cosas que tal vez no entendemos a la primera, la explican en los comentarios. Súper chulo. Un dato importante son las redes sociales para que nos mantengamos en contacto durante la semana, a ver qué cosas están pasando en la comunidad, y también suben muchos versículos y frases que nos mantienen también en el Señor. Es siempre bueno estar en comunidad, el Señor nos ha mandado a eso, y para nosotros mismos, todos estos discipulados, las redes sociales, el estar junto, el venir los domingos, cada domingo, súper importante. Si tienes alguna duda, algo que decirnos, si quieres integrarte, nos pueden enviar un correo a info@elcirculo.com.do. Ahí va a estar todo. Si necesitas alguna información, no dudes en contactarnos. Y si tienes alguna otra duda aquí en persona, las personas que tengan esto de servicio te le puedes acercar a confianza. Muy importante, las ofrendas las estamos recogiendo todavía de manera virtual, así que los miembros ofrenden. Si eres visita, no te sientas obligado. Aquí está el número de cuenta en pantalla. Si todavía necesitas alguna otra información, de igual manera info@elcirculo.com.do. Y si no, te puedes acercar a una persona que tenga el gafete de servicio y con mucho gusto te asistiremos. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. ¿Qué tal si oramos para despedirnos? Señor Dios Todopoderoso, gracias por este día. Gracias, Señor, por tu increíble palabra. Gracias, Señor, por tu alabanza, por tu presencia. Gracias, Señor, porque podemos recargar pila para estar contigo, Señor, durante la semana. Que nos sigamos viendo durante la semana y que todo lo que escuchamos hoy, Señor, no se quede simplemente en que lo escuchemos, sino que lo pongamos en práctica y nos esforcemos cada día por oír tu voz. Llévanos con cuidado a nuestros hogares o a donde vayamos, Señor, y que donde sea que vayamos, aunque no estemos aquí, siempre podamos ser un reflejo tuyo, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Dios le bendiga.